Carlos Raimundi, que hoy nos está visitando acá en el estudio de la 530, la radio de las madres. Carlos, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Al contrario. Yo soy el agradecido de estar acá y de que esta radio exista, de que ustedes existan hace tantos años. Así que para mí es un gusto y un honor. Muchas gracias. Les contaba recién a los oyentes, porque no les dije que estabas vos, sino que les conté que teníamos un invitado que sabía mucho y que además habías estado o estuviste recién en la plaza, en la Marcha de las Madres. Y bueno, vamos a dedicarles un momento a ellas en este arranque, si te parece, antes de meternos a analizar la agenda que no sé, no nos va a alcanzar el tiempo para analizarla, pero sí cómo lo viviste, cómo se siente cada vez que uno, ¿no?, se acerca y participa con ellas de esta marcha ininterrumpida, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que las marchas de los jueves ya son un rasgo de identidad de ser argentino. Bien. Cuando me tocó cumplir la función y estar en contacto con todos los países de América, en general los derechos humanos es un tema importante, que todo el mundo quiere reivindicar, algunos lo hacen más de la boca para afuera, pero ahí vos te das cuenta, cuando comparás el arraigo que tiene la cuestión de los derechos humanos en Argentina, porque en otros lugares la cuestión de los derechos humanos viene o de la academia, o de la política, de los sectores intelectuales, se racionaliza más la cuestión. En Argentina surge justamente por la tragedia que tuvimos, ¿no? Claro. Pero surge de las entrañas del pueblo mismo, porque vos imaginate, ¿qué cosa hay más pueblo que una madre? Uh-huh. Una madre, que un padre, que un familiar, que un hijo. Entonces, eso hace que la cuestión de los derechos humanos en Argentina, a pesar del retroceso que estamos viviendo, a pesar de toda la intención negacionista, esté muy, muy arraigado, sea una cosa que está muy firme en el pueblo. Y lo último que te diría es que hoy lo que sentí, porque como uno está sintiendo cosas muy, muy difíciles, ¿no?, muy, muy oscuras, y porque además en este momento hay mucha gente que adhiere al discurso que está en las antípodas del nuestro, más que antes, más que nunca. Entonces uno dice, y ahí te aparece la cuestión de las madres. Porque vos imaginate, si ahora notamos oscuridad, ¿cómo sería la oscuridad en el segundo tramo del año 76, en el año 77, en el año 78? Era y el terrible. Coraje que tuvieron. Era terrible. Entonces, el coraje que tuvieron. Y en el medio de eso, que parecía que no había forma de modificarlo, empezaron a caminar. Claro. Empezaron a caminar. Después de la tragedia de la Santa Cruz, ¿no? Sí, claro. Desaparición de las tres madres, las dos monjas. Sí, que lamentablemente no pude estar yo el 8 de diciembre, que hubo un homenaje grande, que me invitaron también y no pude estar. Sí, entonces creo que es un buen ejemplo de memoria histórica para saber que de estos procesos se reinicia la recuperación en las calles. Claro. Y además, Carlos, también pasa con las madres y con todos estos años de lucha, que ellas siempre están leyendo el contexto, ¿no? Y están acompañando y con mucha eficacia y mucha certeza leen la agenda política. Y bueno, en este caso también están con claridad ubicándose en el escenario internacional. Mira, yo creo que se ubican en el escenario internacional, se ubican en el escenario nacional. La visión de Eve de dejar dos herramientas para la batalla cultural, una universidad y una radio, te dice claramente, ¿no? Bueno, también está la Casa de las Madres, está el CUNY, el Centro Cultural, bueno, sí, claro. Y por supuesto todas las personas que las quieren y las acompañan.
Sí, esa cuestión del presente, ¿no? No es el pasado, exacto, sino sí. el pasado como iluminación del futuro, ¿no? Exacto, así lo pensaba Eve y nos Sí. los ha dicho muchas veces, ¿no? Sí. Que bueno, no trabajar con el pasado como agenda, sino con el presente y con el futuro. Bueno, estamos conversando con Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA, ex diputado nacional, y a propósito de este jueves, y porque acaba de llegar de la plaza, queríamos saber cuáles habían sido las sensaciones, hablaste allí, y bueno, y ahora seguís acá, en un continuo, en esto que es lo mismo, ¿no? La 530 es la radio de las madres. Y decirte que bueno, que queremos primero una reflexión tuya acerca de todo este proceso que se está viviendo, que ya que comenzó antes del 3 de enero, pero que bueno, explotó literalmente, ¿no? El 3 de enero con el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro como prisionero de guerra. Eso es lo que entendemos en el marco de lo que nos han explicado todos los especialistas en derecho internacional. Sí, va a ser muy importante cómo encare su defensa, ¿no? En un juicio en el que yo no creo, en una justicia estadounidense en la que no creo, pero en los hechos está allí, ¿no? Así que va a ser muy importante la línea argumental que se siga. Pero, mira, para poner en contexto, yo creo que hay un proceso en el mundo de un deterioro de los valores de Occidente, del capitalismo financiero irreversible, inexorable, que es porque hay una pérdida de poder económico, hay una pérdida de capacidad política para estabilizar en el mundo. Vos fíjate que todas las acciones son violentas, forzadas, pero también hay una pérdida de legitimidad. Yo creo que el mundo le cree cada vez menos a esos valores, no solo a Trump como persona, porque tampoco quiero caer. Trump es el paroxismo, digamos, el non plus ultra, pero él representa un sistema de poder que si mañana no está Trump, el sistema se mantiene, no es que con otros va a ser distinto. Yo creo que, por ejemplo, esto que votó el Senado ahora de ponerle límites, tiene un poco de verdad, pero tiene un poco también de interna de Estados Unidos. No le tengo fe en términos definitivos a esas cosas, porque la verdad, cuando estaba el gobierno demócrata, se inició la guerra en Ucrania, se le dio todo lo que se le dio a la OTAN para forzar eso, así que el genocidio de Palestina ya había empezado, y si vos haces una línea de tiempo, los golpes blandos en América Latina que empezaron con el de Honduras en el año 2009 fueron todos bajo el gobierno de Obama. Así que no me hago ilusiones, pero hay una pérdida de legitimidad, porque vos fíjate que tomes el tema que tomes. Por ejemplo, conflictos armados en Medio Oriente. Cada vez más despliegue militar, cada vez conflictos más agudos. Quiere decir que la clave militar no es la solución. Narcotráfico. La DEA cada vez con más poder, con mecanismos, dispositivos de espionaje tecnológicos más sofisticados, cada vez ocupando más territorio, cada vez más narcotráfico. Por lo tanto, la inmigración. Cada vez políticas más duras, cada vez penas más fuertes, cada vez institutos más sanguinarios, cada vez más inmigración. Es decir, no tienen ninguna credibilidad los modos que ha establecido Occidente para dominar el mundo. Entonces, cuando un imperio va perdiendo poder, los efectos son sistémicos, no son aislados, no son puntuales. Pierde poder. Tuvieron que ir de Afganistán, perdieron la guerra en Europa, creían que iban a acercar a Rusia y la fortalecieron. Al contrario, creían que no solamente le ganaban militarmente, sino que con las sanciones económicas le ganaban económicamente y ha perdido terreno el dólar, no la moneda rusa. Por lo tanto, y también eso tiene un efecto y causa al mismo tiempo,
en la descomposición interna que está teniendo Estados Unidos. Vos no tenés idea del nivel de disconformidad, de enojo, de crispación, de protesta. Hay un clima permanente de protesta en la sociedad. Trump, ¿no? de hecho, tiene una imagen negativa muy, muy importante, y muchos dicen que parte de lo que hizo en Venezuela tiene que ver con generar un efecto tal de mostrarle al pueblo norteamericano que está haciendo algo de todo lo que dijo que iba a hacer. Andrea, él está siendo juzgado ahora por el caso de Epstein, Sí. por delitos, por connivencia con Epstein con los delitos sexuales, y todo eso, obviamente, esto lo tapa, pero además tiene cuestionamientos. Lo tapa. Y momentáneamente lo tapa, no va a ser la primera vez. Sí. Pero lo que ha pasado en Nueva York, lo que pasa en Chicago, lo que pasa en California, En Minneapolis, ¿no? Bueno, esto es otra de las señales. Por eso, vos sabés que cuando yo estaba en la OEA y que los veía hablar de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Y decía, pero ¿por qué no se fijan lo que son las matanzas por la aportación de armas en manos de civiles? ¿Eso no son derechos humanos? ¿No? Entonces, yo creo que hay una pérdida de legitimidad muy grande. Claro, hay que medirla en términos históricos, no es que se va a terminar la semana que viene. La pregunta es si en algún momento van a aceptar esa pérdida o van a tratar de destruir todo antes de aceptarlo. No lo sabemos, ¿no? Es difícil que un imperio se retire graciosamente, ¿no? Claro. Que diga, bueno, listo, perdí y me voy. Yo coincido con lo que vos expresabas respecto a que esto es un tema de sistemas y no de personas, más allá de que esté Trump, Biden o quien sea. Pero también es cierto que Trump le pone una cuestión fuera de control que en otros momentos estuvo más medida. Fíjate, de Venezuela, de lo que sucedió en Venezuela a hoy solamente amenazó a 4 países: a Nigeria, a Irán, a Cuba, secuestró un barco ruso y además acaba de declarar que él no necesita el derecho internacional, lo único que lo puede frenar son sus propias convicciones y su propia voluntad. Hay que sumarle Colombia también, ¿no? Colombia, pero bueno, ayer lograron hablar por teléfono y bajó un poquito. No lo hizo hoy, pero lo viene haciendo. Bueno, y además de esos países, a Nigeria la acaba de bombardear y un poquito antes a Irán. Exacto. Y después ahora los Venezuela. volvió a amenazar. Sí, bueno, Hoy. Además, pero lo que está detrás de todo eso es creerse los dueños de los recursos del mundo y por lo tanto los dueños del mundo. Ahora, no quisiera estoy pensando en voz alta, no lo tengo elaborado esto que voy a decir, pero en algún momento se me ocurrió, creo que fue hoy mismo. ¿Y qué diferencia hay con lo que tenía en la cabeza Hitler? Muy poco, parece. ¿Qué diferencia hay? Muy poco. ¿Qué era Hitler avanzando, ¿no? Creyéndose que él era el dueño de todo, ¿no? Entonces, ahora, como esto es una distopía, es algo que quiebra todas las reglas establecidas, la única solución es una gran unión de la humanidad, ¿no? Más que construya sobre otros valores. ¿Y lo ves cercano a eso? Tucker Carlson acaba de decir hace unos minutos que todo apunta a que pronto vamos a tener una gran guerra. Bueno, vos fijate, claro, pero porque la triplicación del presupuesto de defensa, militar, el retiro de todas las organizaciones internacionales, lo cual pone a Estados Unidos fuera de toda regla de juego, ¿no? Bueno, esperemos que no. Esperemos que haya otra manera. ¿Cómo sería ese proceso de paz? Porque vos mismo nos estás diciendo que ese retiro de los organismos internacionales, un Trump que desafía al mundo, ¿no? Como que, bueno, es el emperador del mundo, prácticamente. El límite soy grandes yo. Potencias que también tienen que jugar su rol. ¿Cómo sería eso? O sea, podemos pensar en una Rusia, en una China, pacifistas, invitando a dialogar a un hombre que acciona de esta manera. No sé si alguien te la podría dar. Lo que sí, no te lo digo en términos absolutos, te lo digo cómo podríamos imaginar ese escenario. Mira, hay un autor que haciendo todo un parangón, Eikenberry, ¿no? Que haciendo todo un parangón de las caídas de los distintos imperios, él ve 3 factores. El primero es, no primero o segundo,
lo digo en desorden. Uno de ellos, sí. Uno de ellos. Querer asimilar mucho más de lo que está en condiciones de hacerlo, es decir, querer conquistar mucho más de lo que su fuerza le permite. El segundo factor es que por fuera del imperio se arme una gran coalición, y el tercer factor son las grietas internas, dentro de las mismas élites de poder interno. Esos factores se pueden dar por separado o se pueden dar unidos. Ahora, la manera en que se va a resolver, bueno, esperemos y apostemos a que sea pacífica. Yo no estoy en condiciones de asegurarlo, no sé si hay alguien que esté en condiciones de asegurarlo, pero uno supone que hay liderazgos en el mundo, cuando, por ejemplo, cuando vos lo escuchás a Trump, ¿no? Porque hay una cuestión también de semblante, yo creo en esa gestualidad que simboliza cosas, ¿no? Vos lo ves a Trump y te imaginás un mundo detrás de eso, te imaginás un sistema. Ahora, hace 15 días, a fin de año, Putin tiene una rutina anual que es hacer una conferencia de prensa respondiendo todas las preguntas que recibe de los medios internacionales. En todo el mundo. Recibió más de 2 millones de preguntas que sus dispositivos le permitieron sintetizar. Y entonces vos ves la racionalidad con la que habla, no porque yo esté de acuerdo con todo lo que dice Putin, no. Pero digo, el semblante es otro. El comunicado de fin de año, el saludo de fin de año que hace Xi Jinping, es otro, te da otro semblante en el mundo. La India acaba de firmar un convenio con la empresa de aviación de Brasil, ¿no? Entonces yo creo que se está creando un espacio en el mundo que va abarcando, fundamentalmente tiene centro en Asia, pero tiene ramificaciones en África, en Brasil, en Europa, que ahora se da cuenta de lo que significó obedecer a Trump, ¿no? Hacer lo que Trump les decía que tenían que hacer, para que ahora el próximo paso sea venderles Groenlandia, ¿no? Entonces, claro, él ¿qué es lo que ve? Ve el Ártico, el agua potable, el agua dulce, que es por el agua dulce en sí misma, pero también por lo que el agua tiene como factor de licuefacción de los minerales que están en las grietas, que hay que destruir las grietas y para eso hace falta mucha agua, y también para enfriar las máquinas de la inteligencia artificial y las máquinas de la criptomoneda, que están en los dos extremos del mundo. Por eso es el Ártico y la Antártida. En la Antártida tiene menos problema traumático, en el Ártico porque tiene que disputar con Rusia, entre otros, y en la Antártida porque lo tiene a Milei. Entonces tiene la base de Ushuaia, tiene el camino, pero es la idea de ser el dueño del mundo, y yo creo que no, eso está en las historias fantásticas, pero no se puede ser el dueño del mundo, ¿no? Entonces creo que algún límite va a tener que haber. Referente a qué podría pasar con los otros polos, ¿no? Hoy, la verdad que algo, si se quiere decir entre comillas, preocupante. Gao, que es el presidente del Instituto de Energía, de Seguridad Energética de China, dijo ante el Congreso chino que ellos no van a tirar el primer tiro, pero tampoco van a permitir que los otros hagan el segundo. Sí. Y empezó a hacer una descripción de todo el arsenal nuclear con el que contaba China. Bueno, ya lo hicieron. Esa es una doctrina que tiene China, ¿no? Yo no voy a atacar, pero no voy a permitir que me ataquen. Y el poderío militar lo mostraron el 3 de septiembre, creo que fue, cuando se reúnen con Modi de la India y con Putin y con otros países también, celebrando o conmemorando los 80 años del fin de la guerra, en una interpretación que el mundo occidental nunca había hecho de la guerra, que uno de los países que más muertos puso fue China, porque tuvo que repeler la invasión británica primero, la de Japón después, y eso fue lo que le dio un lugar en el Consejo, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero hicieron un despliegue militar muy grande, y porque China tiene un poder disuasivo, es decir, no lo utiliza, pero lo tiene. Y yo creo que China ha ganado una presencia, porque vos suponete, ¿qué es lo que ha dicho Trump en este reporte de seguridad que hizo en la agenda de seguridad que anualmente publican los Estados Unidos? Ha dicho: los recursos de América, de toda América, son nuestros.
Pero ¿y qué hacen con el puerto de Chancay, por ejemplo, que es una inversión china extraordinaria en Perú? ¿Qué hacen con el financiamiento del ferrocarril bioceánico que va del puerto de Santos en el Atlántico al puerto en el Pacífico? Es decir, con esto lo que quiero es tirar abajo esa teoría de que puede haber zonas de influencia. Es decir, de que China se va a reservar Asia, Rusia se va a reservar Europa y Estados Unidos se va a reservar América. El mundo está yendo por la dinámica de la tecnología, de las informaciones, de las comunicaciones, está yendo a un esquema más integrado, que puede ser o imperialista o no imperialista. Pues fíjate que paradójicamente las condiciones internas, por todo lo que representa el confucianismo, por todo lo que representa la moral de Lao Tse, el taoísmo, la influencia del hinduismo y del budismo en China, hay una sociedad que tiene rasgos imperiales. Imperiales quiero decir la relación entre pueblo y autoridad, claro, hacia el interior. Pero es una sociedad imperial, no imperialista, porque no te están ofreciendo invadirte, indicarte cómo tiene que ser tu gobierno. Es decir, el mundo organizado desde un esquema de cooperación, me parece que habría que explorar eso antes de el tema de quién tira el primer tiro, ¿no? Sí. Seguramente. Sí. Vamos a escuchar un audio, vamos a compartirlo con nuestros oyentes. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich haciendo declaraciones acerca de esto que estamos conversando. Nosotros desde la perspectiva moral y desde la perspectiva de la defensa de la libertad y la democracia, creemos que haber extraído a Maduro, llevado a Maduro frente a los tribunales de los Estados Unidos, es algo que está en lo que nosotros consideramos algo justo. Por eso... ¿Y tiene implicancias para nosotros? Para nosotros sí tiene implicancias, porque nosotros fuimos un país que desde el primer momento tomó esa posición. No la tomamos ni después de sucedidos los hechos, sino que la tomamos antes. Nosotros desde ya hace tiempo que planteamos que tiene que haber una salida a lo que sucede en Venezuela. Bueno, ya comenzó ese proceso de transición. Bueno, Patricia Bullrich es la declaración del día, la última, la más fresquita, pero bueno, siempre en línea con lo que viene planteando ella, todo el gobierno libertario y este alineamiento absoluto y total. Es más, ayer comentábamos y no está de mal repetirlo, ¿no? El gobierno parece estar a la derecha de Trump y al mismo tiempo adelantado a Trump, porque ha quedado varias veces en Orsay. Exacto. Sí, bueno, mira, hay algo que no podemos subestimar, que es la capacidad de coordinación, de financiamiento y de planificación que tienen estos grupos de ultraderecha, comandados por Trump y por distintas vertientes, de lo cual Argentina forma parte, porque no es casual que si uno de los caminos en el mundo para revertir esta situación en Venezuela es la presencia en las calles, que 48 horas antes del secuestro de Maduro te ponen un decreto para la ley de inteligencia donde cualquiera que ocupe la calle para defender a Maduro pueda ser tildado de terrorista. Eso es Patricia Bullrich. Pero además hay un desconocimiento muy grande, no solo del derecho internacional, sino de la realidad. Porque aquí Patricia Bullrich está transgrediendo dos principios fundamentales, sin los cuales no se puede organizar el mundo, no se puede organizar la convivencia. El primero, la ley de un país vale en el país donde está establecida esa ley, no tiene extraterritorialidad. Ningún país tiene autoridad para aplicar su ley en el territorio de otro país. Entonces, desde el momento que se hacen educación cívica de tercer año, segundo año de la escuela, sí, ¿no? Sentido común. Sí. Reglas de convivencia mínimas. Sí. Entonces, cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas, Bush establece una ley que a partir de la cual él invade Afganistán, invade Irak, puede atrapar a Bin Laden, puede hacer lo que hizo con Saddam, etc. En aplicación de esa ley,
es que Trump dice, yo voy a aplicar la ley que me permite el uso de la fuerza con extraterritorialidad para una persona que está juzgada por un delito dentro de mi propio país, que sería el de narcotraficante, que ahora la propia justicia dice, ya esa imputación de narcotráfico por presidir el cártel de los soles no existe porque se desmorona la hipótesis del cártel de los soles. Pero no importa. Primero, el de la extraterritorialidad. Y segundo, que no es un ciudadano común, es el presidente de un país. Pero alguien me podría decir, no es el presidente porque él no ganó las elecciones, ¿viste lo que te dicen? Sí. Corina Machado. Bueno, muy bien. Entonces yo te digo, vamos a suponer que era verdad, que Corina Machado había ganado las elecciones y que Maduro había hecho fraude y las había perdido. Y vos secuestrás con todo tenés a la premio Nobel de un lado, al presidente de los Estados Unidos de un lado, secuestrás al presidente de un país. ¿Qué tendría que haber pasado en Venezuela? Tendrían que haberse levantado las masas que habían votado por Corina Machado y ocupar el gobierno. No sucedió eso. Claro. No hubo conmoción. Bueno, eso también Trump se lo facturó a Corina Machado cuando que dijo que no representa a nadie. Claro, ¿Pero sabes por qué? Porque, mira, a mí me ha pasado, cuando yo tuve oportunidad 2 o 3 veces, no me acuerdo, en este último año y medio de estar en Venezuela. Me llamaban amigos, me dicen, mirá lo que estoy viendo por televisión. Mirá, le digo, yo estoy acá, no está pasando eso. Es mentira. Vos en Venezuela, no digo que sea un paraíso Venezuela, para nada, no digo eso. Digo, es un país sitiado, con un montón de problemas, porque cuando vos empobreces un país, no es solamente que el trabajador gana menos salario, hay un efecto también sistémico, se resquebrajan todas las instituciones. Cuando vos vivís bajo asedio, es decir, suponete que vos vivís en un lugar y que hay alguien que te amenaza que todo el tiempo o te va a cortar la luz, o te va a cortar los cables de teléfono, o te va a secuestrar, o va a incendiar tu casa. Vos te cuidás Bueno, un Estado también se cuida. No se le puede pedir a Venezuela, bajo asedio, que tenga los mismos estándares de derechos humanos que Noruega, que no tiene ese problema. Cuando vos en el 2017 bloqueaste el país y creaste una crisis humanitaria infernal que, entre otros efectos, trajo los inmigrantes que trajo a todos nuestros países. Entonces, resolvamos eso primero. Pero vos en Venezuela tenés que hacer un trámite para que te reconozcan el título en una universidad y tenés que ir a un gobierno, tenés que pedir una prótesis para una operación y tenés que pedir un registro que te lo da el hospital público. Eso lo maneja el gobierno de Venezuela, no lo maneja Machado. Y Trump se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que esta mujer, cuando Trump vio que no se levantaba nadie en Venezuela, al contrario, si salió la gente fue para respaldar a Maduro, no para respaldar a Machado, ahí fue cuando dijo, te di la oportunidad, no la utilizaste. Y además ya tiene la experiencia de Guaidó, ¿no? Claro. Les bolsiqueó toda la ayuda. Bueno, para cerrar, Carlos, comentanos cómo lo ves a Milei, al gobierno argentino parado frente a esta coyuntura, y hablemos de esto puntualmente, porque temas para hablar tenemos un montón. Pero los dejamos para otro día. De nuevo? Yo más bien diría que lo que nos tenemos que preguntar es por qué todavía hay tanta gente que lo apoya, ¿no? Entonces ahí yo diría, no sé si tengo muchas cosas novedosas para decir de cómo lo veo a Milei. Lo que sí me gustaría es mirarme en el espejo y ver qué responsabilidad tengo y qué cosas tengo que hacer para que no haya gente que lo apoye, ¿no? Porque Milei es Milei, el poder es el poder, lo fue toda la vida. El problema que estamos viviendo hoy es que hay un nivel de aceptación social, ya sea activa o pasivamente, de sectores que históricamente debieron ser representados por nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Este año, que no es electoral, tiene que ser el año de la reconstrucción nuestra, de la reorganización del movimiento nacional y popular. Yo creo en las internas cuando las internas definen proyectos, ¿no? Es decir, vos tenías Antonio Cafiero contra Herminio Iglesias, representaban dos caminos completamente opuestos para el peronismo. Pero cuando vos tenés la misma base social, la misma base militante y la misma base programática, ahí no se justifican.
Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que haya un bloque ahí único. Y lo segundo que te diría es que hay temas pendientes. Te voy a poner un ejemplo, o dos. Yo creo en el Estado, creo en que el Estado tiene que cobrar impuestos, creo que el Estado tiene que controlar y creo que la aduana juega un papel importantísimo en ese aspecto. Ahora, si un vecino mío es despachante de aduana y tiene 4 autos importados, eso está mal. Entonces yo, por la cuestión de que defiendo al Estado, no puedo dejar pasar esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque la gente después lo ve. Y cuando viene un loco de afuera que le dice, ¿ves que te están currando? Entonces, como tabla de salvación, apoya eso. Entonces, yo lo tengo que decir, ¿pero por qué? Porque yo lo digo para corregir. Si yo le dejo eso como bandera a nuestro adversario político, él lo hace para destruir la institución. Lo mismo te podría decir, salvando las distancias. Tenemos que revisar cómo funciona la educación pública. Sí. ¿Cómo no voy a seguir defendiendo hasta la muerte? Voy a defender la educación pública. Pero sepamos que en la educación pública tiene problemas. Entonces, si yo no detecto eso, lo detecta el otro. Entonces, yo digo, en lugar de... de todas maneras, Carlos, al peronismo, al Movimiento Nacional Popular, al kirchnerismo, digamos, todo lo que se manifiesta en nuestra agenda desde ese sector, se le perdonan muchísimas menos cosas que a la derecha, ¿verdad? No sé, tampoco conocemos muy bien cuál es la explicación. Tiene que ver con el antiperonismo seguramente, pero bueno, hay una tendencia a hacer la vista gorda a las irregularidades de los delitos. Por supuesto. Tenemos un montón de ejemplos en los últimos meses de denuncias gravísimas, el caso Libra, el caso Andis, y sin embargo, el gobierno ganó las elecciones del 26. Lo que tenemos que hacer con los medios, ¿no? Y si nos perdonan o no se nos perdonan cosas, pero Andrea, como resumen, creo que lo dije hoy en la plaza. Si Maduro está detenido y Estados Unidos se está haciendo cargo del petróleo de Venezuela, aquí en Argentina, en 2011, ¿quién recuperó el petróleo para la Argentina? Uh-huh. Cristina. Y Cristina está detenida. Sí. Imagínate si nos perdonan o no nos perdonan cosas. Claro, tal cual. Y además, ¿qué pasará si no pagamos la deuda? Pagamos, dije yo, ¿no? Bueno, pero es así. ¿Qué pasará, ese es otro tema, ese es otro gran tema. Con todas estas amenazas. Ese es otro gran tema porque la deuda no es un tema, dos cosas te digo rapidísimo. Primero, la deuda no es un tema económico, la deuda es un tema político y de derecho penal. La deuda es un problema político que hay que resolverlo con la gente en la calle y con la militancia todos los días de un pueblo que fue saqueado por esa deuda, que tiene que pagar una deuda de la cual no recibió un centavo, y eso es un problema político, no económico. Y eso tiene que ser central en nuestra militancia, central. Y segundo, es una deuda por la cual se cometieron delitos, por lo tanto es de derecho penal. Y lo segundo que te digo es, hoy el mundo, hace 15 años, el mundo no te daba alternativas al FMI. Hoy el mundo te da alternativas al FMI. Te da otra canasta de monedas, otro sistema de instituciones financieras, otros principios, donde geopolíticamente la Argentina, el futuro gobierno popular de la Argentina tiene que mirar definitivamente, porque en este sistema en el cual estamos atrapados no tenemos la solución, no vamos a encontrar la solución negociando con los que son los causantes del problema. Así que hay que mirar otra inserción geopolítica. Bueno, Carlos, arrancamos así el 2026, conversando, dialogando, abriendo la agenda. Es un año de debate, vos mismo lo has dicho. Muchísimas gracias por habernos visitado. Al contrario. Te vamos a seguir molestando y convocando, lógicamente. No es molestia, al contrario, gracias. Un abrazo. 18:45 estuvimos charlando con Carlos Raimundi. Enseguida regresamos. Para aprender a volar,